Recording in progress. Somos de la CGT, educar, organizar y luchar para triunfar. Somos de la CGT. Somos del forjador herederos, somos Víctor rebelde en camino, somos pueblo en el pueblo primero, compañeros de casa y destino, con la limpia mirada de frente, con el puño en lo alto y de pie, educar, organizar y luchar para triunfar. Somos de la CGT, educar, organizar y luchar para triunfar. Somos de la CGT. Ya, estamos listos. Estamos listos. Ya partió, ya sonó el himno ya. Y salió con imágenes o no. Oh, ya. Entonces, a todos los que están en el Zoom, hay que decirle que ese es un adelanto que hicimos. Estamos con el himno nuevo con imagen. Vamos a hablar hoy día de la negociación colectiva en cuanto a proceso. Entonces, vamos a ir avanzando punto a punto y ustedes pueden ir haciendo las consultas si les parece, para no hacerlo tan extendido, ¿no? Ustedes me dicen cómo va la mano. Lo importante para nosotros es que los fundamentos del proceso de innovación colectiva los dirigentes lo puedan conocer. Y el primero de esos elementos es que la negociación es un proceso que regula el Código del Trabajo en los artículos 303 y siguientes del Código del Trabajo. Un dirigente sindical en una reunión de este tipo está con el Código del Trabajo ahí, afirmado en la rodilla. Porque si hablamos de la ley, usted tiene que empezar a entenderse con la... Todos tienen código del trabajo, ¿sí? No lo trajeron, o no tienen código del trabajo, para que contémonos la firma entre todos, ¿sí? No tienen código del trabajo. Entonces es un elemento importante. El código del trabajo hay que tenerlo porque a veces el empleador te sale con alguna martingala del código del trabajo y si nosotros no la conocemos, por ejemplo, que no tiene nada que ver con la charla, pero un tema que está en discusión. El Código del Trabajo, hasta el año 2001, obligaba a los dirigentes sindicales a tener las cuentas al día porque la Inspección del Trabajo podía pedir en cualquier momento los libros si había un reclamo de trabajadores a la inspección. Y también permitía el Código del Trabajo que si el 25% de los trabajadores estaba de acuerdo y los dirigentes se están quedando con la plata nomás, pudieran contratar una auditoría externa. ¿Te das cuenta? Eso lo tenía el Código del Trabajo. La pregunta es, ¿por qué lo sacaron? El Código del Trabajo tiene como norma hoy día que los compañeros de sindicato con menos de 50 trabajadores no tienen obligación de tener cuenta de ahorro. Entonces hay muchos sindicatos que la plata la maneja el dirigente. No es que haya mala fe, pero la plata siempre tiene. Entonces, lo del Código del Trabajo es algo importante para nosotros respecto de las formas de negociar colectivamente. Entonces, negociación colectiva es un acuerdo de partes. Trabajadores representados por un sindicato, empleadores representados por una mesa que pueden negociar sobre condiciones comunes. Existe legalmente la facultad también de la negociación no reglada. O sea, es lo que estaban llamando los niños de San Pedro de Atacama. La empresa ofreció adelantar la negociación. Si se adelanta la negociación colectiva a los plazos que ustedes tienen, ¿sí? Si la negociación se adelanta de plazo, no rigen los fueros.
Yo puedo adelantar negociación colectiva, puedo adelantar la negociación colectiva, pero pierdo el fuero de los asociados y el derecho a huelga, ¿no? Son dos cuestiones que son súper importantes. ¿Qué es lo que ofrecen los patrones hoy día? Un bono de término de conflicto. O sea, oye, te mantengo lo mismo y te paso 300 lucas. Si no teníamos ni uno, se le abren los ojos a los viejos como huevos fritos. 300 lucas, 500 lucas, entonces es un detalle importante. Eso es chantaje, pero la ley permite ese tipo de chantaje. Otra forma de negociación colectiva que la puedes tener los sindicatos de interempresa, pero esto está demasiado truculento y no nos vamos a meter en eso. ¿Alguna duda sobre ese punto? No hay duda. Segundo tema que hay que ordenar. Pueden negociar los sindicatos de empresa y de interempresa. Eso lo regula el artículo 360. Pero, para que lo sepan, en el artículo 364 se habla de que también puede haber acuerdo entre grupos negociadores, y ya todos los abogados coinciden en que esa es una cuchufleta del Código del Trabajo. No existe posibilidad de negociar con los grupos negociadores. Esto es que en una empresa un grupo de trabajadores vaya y presente un contrato colectivo, porque esa negociación queda al arbitrio o a disposición del empleador. O sea, es el patrón el que determina si hay o no negociación con un grupo. Y eso, obviamente, va a ser más difícil que encontrar la aguja del pajar. No, no, es un instrumento legal que tiene la ley, pero que no sirve de ninguna manera. Tercer elemento. La ley establece plazos desde el inicio de actividades de las empresas para la presentación del proyecto. Eso está en el artículo 308. ¿Qué es lo que dice el artículo 308? Plazo mínimo para negociar colectivamente. Para negociar colectivamente en una micro y pequeña empresa, en una mediana empresa o en una grande, se tiene que haber transcurrido a lo menos 18 meses para negociar en una micro y pequeña empresa. ¿Cuáles son los números de trabajadores de la microempresa? De 1 a 9. De 1 a 9. ¿Cuáles son la cantidad de trabajadores de la pequeña empresa? De 10 a 49. En la mediana empresa de 50 a 199. Entonces, en la más chiquitita, en la micro y pequeña, se requieren 18 meses. O sea, desde que la empresa inicia actividad, tienen que pasar 18 meses para que recién se presente un pliego. Para la empresa mediana, tienen que transcurrir a lo menos 12 meses y para la gran empresa 6 meses. La ley antiguamente, hasta la modificación del 2016, hacía a todas las empresas por igual en 12 meses. Entonces, ¿a quién perjudicó? A las pequeñas y a las micros. ¿Cuál es la proporción de empresas en el país? Las pequeñas y microempresas representan más del 90% del total de las empresas en Chile. Entonces, hay un sector perjudicado, particularmente en el tiempo para negociar, que son los de pequeñas y microempresas, que antes podían negociar al año y ahora tienen que esperar 18 meses. Ahora, el inicio de actividad de una empresa está vinculado al momento en que la empresa se constituye para comenzar a lucrar. O sea, hoy día nosotros nos juntamos, armamos una empresa y mañana empezamos a construir o a alojar el lugar, pero ahí está el inicio de actividad, el momento que se inscribe en impuesto interno, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Así que desde ahí se cuentan los plazos. Esto sirve mucho para ayudar a trabajadores que quieren constituir sindicatos. Después, hay plazos para la presentación de los proyectos colectivos. Y esta es una cuestión que también nosotros tenemos que manejar muy bien. En las empresas donde no existe sindicato, se puede presentar proyecto de contrato colectivo en cualquier momento. O sea, nosotros somos una empresa, tenemos los números que la ley nos exige, los quórum, que están determinados por la cantidad de trabajadores de una empresa, hasta 50 trabajadores pueden constituir sindicatos, 8 de ellos, siempre que representen a lo menos el 50% del total de trabajadores de la empresa más uno.
Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, pueden constituir sindicatos mínimo 25 y representar al menos el 10% del total de trabajadores. Solo en esas dos situaciones. Por lo tanto, el primer ejercicio que tenemos que hacer nosotros es, si la empresa tiene 200 trabajadores, ¿cuántos tienen que constituir el sindicato? Con los datos que les acabo de dar. Dijimos, 10% con un mínimo. ¿Cuántos son los trabajadores que se requieren para constituir un sindicato entonces en una empresa de 200 trabajadores? La buena pregunta. Aquí lo importante en esto no se esfuercen mucho tampoco, no hay problema porque no vamos a pasar notas ni vamos a dejar a nadie repitiendo. Pero lo importante es que ustedes manejen estos criterios porque son los que necesitan los trabajadores, sobre todo la gente que requiere ayuda. Si la empresa tiene 200 y la ley dice que se necesita un mínimo de 25, el sindicato no puede constituirse con menos de 25. Ahora, hicieron un agregado a la legislación en 2016 que establece que en aquellas empresas que nunca han tenido sindicato se puede constituir con 8 y tienen un año para dar el quórum que exige la ley. Bueno, para negociar colectivamente exige lo mismo. ¿Sí? Si en la empresa nunca hubo sindicato, hacen un sindicato, pueden presentar proyecto de contrato colectivo incluso bajo los porcientos que la ley establece. Ahí ya se nos puso más intrincada la cosa, pueden haber preguntas, dudas. Seguimos bien. Si tienen preocupación, pregunten nomás porque decíamos entonces, el plazo, el plazo que dura el contrato colectivo, ¿no? Los contratos colectivos no pueden ser de menos de 2 años ni más de 3. ¿Ya? O sea, las partes pueden acordar 2 años y medio, lo que guste, pero no puede ser ni más ni menos que esos datos que la ley establece. Yo puedo presentar el proyecto de contrato colectivo cuando quiera, si no tengo contrato colectivo en la empresa. Si tengo un contrato colectivo y tengo que renovarlo, existe el plazo que la ley también me establece. Pero, entre medio de la reforma de la ley, nos metieron una cufreta bastante grande, que se llaman los servicios mínimos. ¿Ya? Antes no existían los servicios mínimos. O sea, los servicios mínimos y equipos de emergencia se llama artículo 359 y 360 del Código del Trabajo, que establece que en las empresas en que existe contrato colectivo vigente, 180 días antes de vencer ese contrato colectivo, la empresa puede pedirle al sindicato que le deje una determinada cantidad de personas, aduciendo que las necesita para que no haya riesgo de no producción o para que la empresa no funcione. Y nos obliga a nosotros a objetar esa petición. Y ahí entra la autoridad a pronunciarse. No es malo porque la autoridad va a tener que dar un pronunciamiento, pero el problema es para aquellos que negocian por primera vez. Generalmente los sindicatos se constituyen porque la gente tiene problemas, ¿no? No se hace un sindicato por deporte, generalmente por maltrato, por carencia. Y regularmente, después de constituir el sindicato, ¿qué es lo que se hace? Se presenta un proyecto de contrato colectivo, porque hay fueros entre medio y una serie de cosas más, entonces la gente quiere... La ley dice que si se constituye el sindicato, el empleador tiene 15 días de plazo para solicitarle a ese sindicato la designación de servicios y equipos de emergencia. ¿Sí? Ha pasado en algunas empresas donde la empresa quiere reemplazar a todos los trabajadores. Eso ellos saben que no pueden, pero hay un enorme tiempo de que se pronuncia la autoridad. Y el fuero por el sindicato dura solo 30 días. El fuero va a constituir el sindicato. ¿Qué es lo que pasa? Si tú no alcanzas a pasar un contrato colectivo antes que la empresa te avise de servicio mínimo, puede estar esperando 3, 4 meses que resuelva la autoridad. Y entre medio
te van a empezar a filetear a los viejos del sindicato, ¿cierto? Van a empezar a perseguir y hay serias, bastantes certezas, mejor dicho, de que nos van a despedir a más de algunos. Entonces, hay que tener harto cuidado, tanto en los sindicatos constituidos como en aquellos sindicatos que se constituyen por primera vez con los servicios mínimos. Tienen que tener ustedes en su calendario de negociación colectiva ahora fecha de presentación del pliego y todo lo demás, de poner 180 días antes para la petición de servicios mínimos. Hay que estar alerta siempre para que la empresa no nos pida los servicios mínimos. Los trabajadores que negocian tienen fuero antes y después de la negociación colectiva. ¿Cuántos son los días anteriores a la negociación colectiva de fuero? 10 días, 10 días. ¿Posteriores a la negociación colectiva de fuero? 30 días. 30. Entonces, en ese tiempo, la empresa no puede despedir a ningún trabajador, incluso, bueno, vamos a decirlo, si lo pillaron robando a alguien, aunque haya flagrancia, la empresa tiene que pedir autorización al tribunal para poder quitarle fuero. ¿No? Podría separarlo con goce de sueldo, puede hacer alguna martingala esa, pero no lo va a poder despedir. Ahora, esto no significa que no lo pueda despedir, ¿no? Terminada la negociación colectiva, lo más probable es que, y nosotros eh, debiéramos entender que tampoco nos opondríamos a un despido de alguien que fue sorprendido robando, porque hay que tener también claro una serie de factores y elementos. Por favor, denle nomás. Si pasaron los servicios mínimos, pensando bien que yo trabajo en una empresa de del rubro de la construcción, Ya. andamos un montaje industrial, pues a nosotros nunca nos han pedido servicios mínimos, pero me gustaría que aclarara un poco en dónde se piden los servicios mínimos. Porque, Vamos a leer el artículo 360 para la calificación. ¿Sí? Los servicios mínimos tienen que proveerse durante el tiempo que sea necesario y para los fines que fueron determinados. O sea, es una cuestión, en la empresa va a decir, necesito tantos trabajadores para cumplir esta función. Ese es el sentido de los servicios mínimos, es que nosotros le pongamos a la empresa pequeños equipos de trabajo para que la empresa aduzca que puede seguir funcionando y esas labores las cumplen socios del sindicato que están en negociación. Entonces, nos saca socios y a ellos les tiene que pagar sueldo. Esa es la trampa que tiene los servicios mínimos. No afecta el derecho a huelga, dice, pero los trabajadores están obligados a prestar los servicios si la empresa o la autoridad del trabajo considera que la labor que tú cumples es fundamental para el país, para el funcionamiento. Ahora, ¿cómo lo hacen los patrones para conseguir servicios mínimos? Habría que ir a preguntar a la inspección del trabajo porque a veces se los da. ¿Ya? Y si nunca el patrón, ya el sindicato está contigo por tiempo en una empresa, y el patrón nunca ha pedido servicios mínimos y por una negociación X, él los pide, Sí, sí. hay que responder hay que a esa responderle. petición. Claro, hay que responder igual a esa petición. El empleador deberá proponer por escrito siempre, a todos los sindicatos, si es que existe más de un sindicato en la empresa, con una anticipación de a lo menos 180 días al vencimiento del instrumento colectivo, o sea, al menos 180, puede pedirlo con 190, puede pedirlo con 200, con 300 si quiere, pero no lo puede pedir con 159 ni con 140 porque ya está fuera de los plazos, ¿ya? Tiene que pedirlo con 180 días y la propuesta la va a remitir a la inspección del trabajo. La empresa pide 10 maestros para moldar, vamos a suponer en el trabajo que tú preguntas. Nosotros dirigiendo a la inspección del trabajo, vamos a cuestionar esa petición. Y es el inspector el que tiene que resolver en primera instancia. claro, porque yo tenía entendido que pasa esto en los servicios mínimos cuando se corre peligro de la empresa que digamos de jardín. Sí, Jardín. Entonces, si no hay uno que regue los jardines, se seca. Pero no es el problema mío que no va a regar un fierro para que viva o corra peligro. Entonces, ahí es como que yo tengo entendido eso, como Claro. que corre peligro de rubro, o se crían chanchos y los chanchos no reciben alimento, ahí sí se exige. El hospital. Claro, pero ojo, cualquier empresa puede pedir servicios mínimos.
Claro, de lo que, ¿Ya? claro, que no Es puede la ser ninguna autoridad la que resuelve. Es la autoridad la que resuelve. Por eso decía hace un rato. La autoridad ha dado muestra. Yo fui a negociar ayer con un sindicato del edificio Moneda. Las compañeras estaban muy, o no conocen de la ley nomás. Entonces, entramos y el inspector dice, yo quiero que las partes traten de llegar a acuerdo. Dice, pues, le digo, ¿por qué tendríamos que tratar de llegar a acuerdo? Le digo yo, si la empresa no ha respondido lo que los trabajadores pidieron. Y me tira, pero toma una pachotada encima el inspector trabajo. Me dice, mire, bájeme las revoluciones. Y yo no estoy haciendo ninguna revolución, es que las tengo bajitas. Pero usted no puede forzar al dirigente a llegar a un acuerdo con la empresa. No puede forzar. Y al final le preguntó a la dirigente, ¿usted está de acuerdo con lo que el caballero dice? Entonces, ellos no tienen facultad, comillas, para pedir servicios mínimos en esta empresa de construcción, donde si para la empresa no hay ningún daño a la economía del país, ni nada. Pero la ley les da el derecho de pedir el servicio, ¿no? Y nosotros tenemos, hay plazo, la empresa tiene 15 días para pedir, nosotros para responder, y después eso va a la autoridad, y la autoridad resuelve en el caso concreto y en la primera, 30 días, ¿no? 30 días tenemos nosotros para llegar a un acuerdo con la empresa. Si no hay acuerdo, tiene que ser la autoridad la que resuelva. Si las partes no logran acuerdo, cualquiera de ellas podrá requerir la intervención de la dirección del trabajo. Volvamos al caso de Patricio. Está claro que nosotros decimos que no necesitamos, no es riesgo para el país lo que pide la empresa, pero la empresa le va a decir al inspector de trabajo que sí es riesgo. Y queda definido en manos del director regional resolver. Pero es más, si el director regional dice que no y no está de acuerdo tu patrón, él puede llegar al escaño siguiente, que es el director nacional. Entonces, imagínate todo lo que dura el proceso. En el caso de un sindicato, no es problema porque se pidió 180 días antes y hay meses. Pero imaginen ustedes esto mismo en un sindicato que está empezando a constituirse, que recién partió, que los viejos tenían, pero con todo el envión, y de repente, oye, no podemos presentar esto porque está esto pendiente. No, que la empresa ha pedido servicios mínimos. No, que la inspección no se ha pronunciado. Ya fácil tienen ustedes 2 meses de trámite burocrático. Entonces, hay que pertrechar muy bien siempre a los trabajadores para que la problemática que le trae la negociación colectiva no le anule ni le baje el ánimo, porque el objetivo del procedimiento, si uno lo ve, es bajarle el ánimo al trabajador. Ese es el objetivo. Entonces, nosotros no solo tenemos la obligación de conocer la ley, tenemos que tratar de ver por debajo de la ley. Lo de los servicios mínimos es malintencionado. Es malintencionado, es una mala intención del legislador. Pregunta, ¿por qué hizo eso el legislador? Pregunta nuestra, si el legislador supone está dictando pautas y normas para que las partes mejoren su condición, ¿cuál es la razón de poner esto en términos de avance? No tiene ninguna, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces de medir. ¿Qué es positivo? Uno critica siempre la ley y dice que la cosa anda como la mona, pero hay algo positivo. El Código del Trabajo ahora dice que si yo presenté un contrato colectivo hoy y en la empresa aún hay trabajadores que estaban como motivados para entrar, pero estaban asustados, ellos tienen 5 días desde hoy para ingresar al sindicato y ser parte del contrato colectivo. Antes solo se permitían las adhesiones o los adherentes, pero dentro del mismo periodo. No había posterioridad a la presentación del pliego. Hoy día la ley dice que hay 5 días desde la presentación para ingresar nuevos socios al sindicato. Esa es una cuestión buena, que en algunos sindicatos se ha utilizado. El sindicato tiene que saber muy bien cómo vende su respuesta, ¿no? O sea, cómo vende su producto. Nosotros llegamos al grueso de los trabajadores no sindicalizados con elementos concretos. Oye, métete al sindicato, te estamos pidiendo aguinaldo. El sindicato de las niñas del edificio ganó 4 nuevos socios. Estaban con 11, terminaron con 15, que se inscribieron en el sindicato dentro de esos 5 días. Entonces, es un elemento que hay que considerar como positivo. Llegamos al momento de la respuesta de la empresa. Hicimos todo un análisis.
Si nosotros presentamos un proyecto de contrato colectivo en los tiempos que la ley establece, cumplimos con todos los elementos de la ley. ¿Quién determina la ley? Que yo puedo pedir lo que quiera en el contrato colectivo. Puedo pedir una jornada de 3 horas diarias con 4 días libres. Usted está por sobre la ley. Sí, pues, pero ustedes son libres de pedir lo que se les antoje. Es lo que pasa regularmente con los compañeros cuando hacen las peticiones aguinaldo, 300, y le ponen una cantidad de plata que son imposibles de alcanzar, pero sueñan lo que es. Entonces, la obligación, el rol de los dirigentes es poder aterrizar eso. No es que sean peticiones locas, porque el trabajador tiene tantas necesidades que siente que puede mejorar algunas con estas peticiones, pero tiene que ver con la capacidad de alcanzar resultados en esas peticiones, porque ese es el punto. ¿Cómo nos va a ir? ¿Va a ser pasible que vendamos algo? ¿Seremos capaces de obtener algún beneficio? Entonces, la construcción del contrato colectivo tiene que ver los intereses de los trabajadores y las condiciones de la empresa. ¿Cuántos trabajadores tiene el sindicato? Es fundamental. Si la empresa hay 100 y en el sindicato hay 20, lo más probable es que el resultado de la negociación no sea muy positivo, porque representan apenas el 20% de la empresa. Y si no tienen siquiera los puestos clave, hay una serie de factores que para construir un contrato colectivo podríamos conversar un buen rato sobre eso, porque eh, hay necesidades fundamentales como el aumento del sueldo, los aguinaldos, el caso de la sala cuna, si es una urgencia, ¿cierto? El bono de escolaridad, si es que hay hijos, un bono de fallecimiento, principalmente porque el trabajador que muere en acto de servicio, porque no tiene derecho a indemnización. No hay, la ley no establece un beneficio para el trabajador que muere. Entonces uno puede ponerlo eso como beneficio en el contrato colectivo. Puede ver en la situación mejorar la cuestión de los uniformes, el pago de locomoción, el pago de colación, la gratificación garantizada. Entonces, hay 8, 10, 12 puntos que son vitales en una negociación. O sea, el objetivo nuestro es apuntar a las cosas que son más importantes. Cuando nosotros presentamos el proyecto de contrato colectivo, ya sea que no exista sindicato o que exista sindicato y tengamos plazos, ¿todos ustedes han negociado? Sí, entonces, ¿cuáles son los plazos para presentar el contrato colectivo cuando ha habido contrato colectivo? Tenemos contrato colectivo vigente. ¿Cuánto plazo tenemos? De 40, 60. 60 y 45. 45 a 60, efectivamente. Entre los 45 y los 60 días nosotros tenemos que presentar el proyecto de contrato colectivo. Cualquiera de esos días, hasta el 45. Dijimos ya que en el caso de aquellas empresas que no tienen sindicato, cuando el sindicato lo requiera, salvo que la empresa haya enviado una carta a los trabajadores diciéndole que en los meses, entre los meses de, generalmente eso pasa, el sindicato se constituye en mayo y la empresa le manda una carta a fin de mayo diciendo que entre junio y julio no puede haber negociación colectiva. La ley faculta al empleador para hacer eso. O sea, debe preguntarse quién y cuál es la razón de hacer eso. Si le dan derecho a negociar a los trabajadores, ¿por qué les prohíben un tiempo determinado? Porque el patrón lo exija. O sea, vamos a llegar a uno de los problemas más interesantes que tienen los compañeros respecto de la presentación del proyecto de contrato colectivo. Porque cuando uno le pregunta, el grueso de los dirigentes sostiene que el contrato colectivo, el proyecto de contrato colectivo debe ser respondido por el empleador dentro de los 10 días siguientes a su presentación. ¿Sí? Ustedes lo han leído. ¿Están de acuerdo? Leyeron todo el código ahí. Esa parte no. Claro, esa parte nomás. Y después dice que hay 10 días más. Esa parte. Son 20 días en total. Son hasta 10 días que... No, es un error. El artículo 335, es que esto nuevamente vamos a hablar de la maldad de la ley, porque esta es una maldad. Mira, el 335 dice que en el inciso segundo, primero, la empresa va a entregar la respuesta al proyecto de contrato colectivo dentro de los 10 días siguientes a la presentación del proyecto. Eso dice la ley. Las partes de común acuerdo podrán prorrogar este plazo por 10 días adicionales.
Ok, pero no queremos prorrogarnos. ¿Para qué? Pues, si ya hicimos una pedida así, no tenemos ganas de prorrogar, si no hay razón. Pero en el artículo 337 dice lo siguiente, el inciso segundo. Llegado el 20º día de presentado el proyecto de contrato colectivo sin que el empleador le haya dado respuesta, se entenderá que lo acepta, salvo que las partes hayan acordado la prórroga de la que hablamos, ¿sí? Entonces, dice que dura 10 días, pero todo artículo después dice que son 20. Eso es maldad. Y por eso hay un montón de compañeros que están confundidos respecto de el tiempo que dura la presentación. Ahora, eh, yo conozco un solo caso y lo viví de un empleador que no respondió a tiempo el pliego. O sea, se le pasaron los plazos. Fue en un restaurante que se llamaba Hereford Grill, que estaba aquí en la calle Tenterini, al costado del Teatro Municipal. La empresa no contestó dentro de los 20 días. Así que llegamos el día 21, nosotros hicimos una asamblea, le dijimos a los viejos compañeros, ganamos todo el contrato colectivo. Está la asamblea, pero eufórica cuando entra el patrón. Yo creo que Gallo tiene que haber practicado la cara que traía, porque de otra manera, mucha explicación, pero entró, se sentó totalmente rodado y dijo, sí, yo les doy lo que ustedes ganaron, nos vamos a la cresta todos, así que los felicito ahora, porque no tengo como... Obviamente el pliego era de loco, ¿no? Casi hasta un caballo por trabajador, más o menos lo que sabía. Pero los trabajadores renunciaron a todo lo que hay, incluso reajuste, bonos y demás, porque el empleador se comprometió a respetar, bla, bla, bla. Y cuento corto, terminó el fuero y lo echó a casa. O sea, es una cuestión que es bueno considerar. Las empresas son generadoras de utilidades, porque no se explica de otra manera, digamos, no hay ningún filántropo, no hay don Francisco en el... Si es que es filántropo don Francisco, porque tengo mis dudas con todo lo que leí, pero no existe filántropo. ¿Ya? Don Francisco, los Luxig y otros grandes millonarios son llamados filántropos, porque ellos donan plata. Los filántropos hacen eso, regalan dinero, ¿no? Construyen una cancha, hacen camino, etcétera. Ellos tienen plata para regalar, pero las empresas no son filántropos, los dueños de las empresas. Donde ustedes trabajan, ellos tienen un estudio de costos, saben cuánto a ustedes les cuestan y cómo tienen que sacarle utilidad al trabajo que ustedes hacen. Y eso es muy importante también explicarse a los trabajadores cuando se hace el proceso de negociación. Yo quiero decir que en la primera negociación me pasó eso, pues, de los 10 días. Y fuimos a la inspección y toda la cuestión y terminó diciendo que eran 20. O sea, yo no me voy a detener en la ley la explicación porque Claro. está hasta puerta, pero ahora digo son 20 días, ¿no? 10 días. Son 20. Sí, sí, hay que... Pero la ley dice que tiene 10 días para responder. Después dice otra cosa. Así que estuve contento también un día. Ah, qué bueno. Qué bueno. Te bajaron del caballo de un palo. Ahora, es cierto, a contar del día 11 a las empresas le pasan multas. Es cierto que en algunos casos la multa llega hasta el 20% del total de las remuneraciones de los que están negociando. También es cierto. Pero también es cierto que los patrones apelan a esa multa porque se nos fue, que el contador fue malo y que no sé qué, y al final la multa se retira. Porque las partes están con disposición de negociar toda esta cuchufleta que siempre se instala. Entonces, hasta allí, hasta allí lo que es más importante para nosotros respecto del proceso de negociación colectiva en cuanto lo indica la ley. Recibida la respuesta del empleador, nosotros tenemos derecho a impugnar, tal como lo tiene el patrón, impugnar lo que se ha pedido. Regularmente los empresarios impugnan la nómina de socios. Dicen que el trabajador tantito y tantito no es parte del sindicato porque no sé por qué, o finiquito, que no tiene registro en el sindicato. Esto pasa con los nuevos socios que ingresan ahora. Y ahí hay que conocer bien la ley nomás para poder responder esa impugnación. Pero nosotros también tenemos facultad de impugnar la respuesta del empleado. ¿Cuáles son los errores más grandes de los empleadores regularmente? Que dicen que no pueden darte nada porque no tienen condiciones económicas, pero no acompañan ningún documento. Entonces, impugnar es reclamar por una mala respuesta. Eso es la impugnación. Yo voy a reclamar
porque la respuesta que el patrón da a mi presentación colectiva no se condice con lo de la ley. Es lo que vimos ayer con la compañera del edificio. ¿Por qué la autoridad entonces dice, pero es que el rol nuestro es que las partes conversen? Entonces yo le dije a los funcionarios, pues yo no vengo a conversar, pues yo vengo a negociar colectivamente. Entonces, si la ley dice que la empresa tiene que cumplir de esta manera y no lo cumplió, yo le pido a usted que usted se pronuncie si la empresa está equivocada, no que me esté invitando a conversar con la empresa. Ahora, esto que yo hice ayer no lo hacen nunca los dirigentes, las conversaciones. Esto no es una... Nadie le muestra los dientes al inspector de trabajo. Yo cuando voy a las mediaciones regularmente me echan para afuera cuando son las mediaciones después de... porque dice que yo soy intransigente. Entonces, nosotros tenemos que transmitirle a los dirigentes la intransigencia del punto de vista de no aceptar así a título de buen cubero cualquier brutalidad que diga la contraparte. ¿Para qué presentaron usted un proyecto de contrato colectivo con un aumento de 10% si terminan diciendo, puta, con uno que haríamos más o menos? Hay muchos contratos colectivos que culminan así. 2%. Ya, con un 2, bueno. ¿Por qué no pidieron 2% cuando presentaron el contrato colectivo? ¿Qué es lo que responden los dirigentes? Es que hay que hacer el tejo pasado. Esa es una filosofía de negociación colectiva. Entonces, si uno no tiene la fuerza y la convicción, porque esta cosa de la negociación colectiva, esta es la ley. La ley establece formas y métodos de desarrollo. Pero yo tengo mi contrato colectivo. En mi contrato colectivo yo estoy pidiendo un bono de locomoción de 48.000 pesos. ¿Por qué? Porque yo calculé 26 días por lo que costaba la locomoción y me da 48.000 pesos. ¿Cuándo puede ser el tejo pasado? Yo pido 60, eso no es tejo pasado, pero pido 60.000 para locomoción. Con la infinita capacidad de creer que podría llegar a 48. Entonces, construir el contrato colectivo con las reales necesidades es fundamental para la discusión que van a ir a dar. Porque cuando uno va a discutir sobre el tejo pasado, se va bajando solo. Pedimos 10, pero no nos van a dar ni 5, porque a nadie le dan más de 2. Total, si nos dan 1, tampoco es tan malo. Bueno, y si nos dan 0, de 0 a 1 no perdimos nada. Esa es una lógica que se aplica. Claro, pero la siguen usando los compañeros. Entonces, en la prensa apareció hace unos días atrás, los dirigentes de una empresa de salmonera firmaron con la empresa su contrato colectivo de trabajo. Bueno, tienen derecho, ¿sí? El problema es que los socios habían votado la huelga y habían rechazado la oferta de la empresa. Le consultamos a cualquier abogado que hemos pillado. Todos dicen lo mismo. Los dirigentes están facultados para suscribir un contrato colectivo de trabajo. ¿Cómo le llaman a eso? Traición. Eso es una traición. Claro, es una traición. O sea, ¿y qué es lo que queda? ¿Por cuánto se vendía? Claro. ¿Cuál es la solución que le da la ley? La ley dice censure. Censure. Estuve en una empresa yo que se dio ese caso, contaron qué es lo que iban a hacer, sáquenle la cresta al dirigente. Trate que no lo vean, sí, pero en los casilleros corren, ustedes, pues está. Es una traición, y las traiciones no deben permitirse. Pero ojo, nosotros elegimos los dirigentes que tenemos. Entonces, hoy día en la prensa sale con mucha difusión, hay un dirigente del cobre que también está cuestionado y lo separaron de su cargo y está denunciando actos de corrupción. Todo el mundo sabe que hay corrupción en todos los sindicatos. Hay corrupción porque las condiciones se van dando para que la gente se olvide de lo que tiene que pelear de colectivo y trate de ganar su beneficio propio. Entonces, nuestro pasaje hoy culmina con el proceso de conversaciones que es siempre relativo. El patrón trata de no darte nada todo el tiempo y tú tratas de bajarte a poquito. Ya, pero pasen 10 lucas. O ponga 5 siquiera. O sea, eso siempre depende de la fuerza y la convicción que tienen los que están presentando el pleno. Nosotros
Al grueso de la gente lo conversamos cuando nos dice el patrón no nos quiere dar nada, ok, no hay conversaciones. En Dive Motor, en Punta Arenas, el patrón llegó a la primera conversación hace 2 semanas y dice en la mesa, yo les ofrezco la mitad de lo que tienen en el contrato colectivo o se dan todos. La mitad de lo que tienen en el contrato colectivo, o sea, ni siquiera el piso. ¿Ya? Y les pide que le firmen una renuncia al piso. Ustedes dirán, no se puede hacer. Sí, la ley lo permite. Artículo 341. Lo faculta, dice, las partes podrán renunciar al piso de la negociación colectiva si la empresa aduce necesidad económica. Pero tiene que demostrarle empresas. Pero si te pueden hacer un balance, cualquiera te hace un balance. Sí. Y te muestra pérdida. De todas maneras, Pero sus pérdidas se pueden recuperar. Claro, pero estás en un proceso de 45 días y si tú contratas un contador para revisarte un balance, aparte que te va a cobrar un billetito más o menos, podría no concluir necesariamente que la empresa no tenga pérdida. No sabemos qué amañó, no sabemos la forma en que lo preparó. ¿Cuál es el punto de esto? Ustedes tienen que tener la convicción de que lo que pidieron es lo que merecen y que van a tener un proceso natural de desgaste para llegar a un resultado que no debiera ser cero. Les di ya todos los factores, cantidad de trabajadores, convicción, conciencia de clase, hay un montón de factores más para poder obtener un buen resultado. Entonces, ¿qué es lo que hace en el proceso de negociación? Si la empresa no quiere conversar, no hay conversaciones. Pues. Entonces, ¿qué nos aflige a nosotros? Que los socios empiezan a, oye, ya, pues, ¿cómo vamos? Ya, pues, ¿cuál es el resultado? Ah, no, para acá, bueno, puta, yo les dije, bueno, que me vamos a... Y así empieza la gente a desmoralizarse, po. Se genera una cadena de rumores y miedos que es impresionante cuando uno lo escucha. El resultado de esto es, ok, vamos a llegar a votar la huelga si la empresa no nos hizo eso. ¿Sí? Vamos a llegar a votar la huelga. Porque la ley dice que podemos aceptar la última oferta de la empresa, pero si es cero, también pueden aceptar el cero si quieren, pero es probable que buenos dirigentes hagan eso. Entonces, votamos la huelga. En mi opinión personal, y que lo he chequeado casi 40 años de dar duro, de pelea, es en ese tiempo en que las empresas sueltan lo que pueden soltar. yo voy a decir al piso. Yo, Ya. una de las cosas que me apoyaba en el sindicato, yo empecé con dos huelgas al tiro. Y lo que me fue apoyando fue la ley de piso, que no los pueden bajar ningún punto. Y que la conciencia de al menos del sindicato que estoy yo es que no los pueden bajar ni un punto más abajo. Claro. Y negociamos 2 veces más, que fue el 21 y ahora el 24. Y el 21 yo al menos le llamé la negociación de la servilleta porque estábamos en cuarentena. No. Entonces agarramos lo que más podíamos y salimos a arrancar. Una cosa así. Pero yo me apoyo harto en la ley de piso y yo estoy seguro que si la empresa se le ocurre quitar un piso o bajarlo, ahí enciende de nuevo la llama de las dos huelgas que tuvimos. Nosotros empezamos con huelga y fuimos ganando puntos y apoyándolo en la ley de piso. Entonces yo creo que hay al menos en el sindicato que estoy yo, en la clara conciencia de que no lo pueden quitar ningún piso. Y eso es importante, hacer el relato a los compañeros y apoyarse desde ahí para arriba, no desde ahí para abajo. O sea, yo también les digo, a nosotros no nos pueden quitar nada. Ahora, Y lo que me preocupa, sí, que una vez escuché que un dirigente, no sé en cuánta cantidad de socios puede firmar el solo. Solo el contrato con el si es que tiene un solo dirigente sindical. Ah, Si la empresa tiene 3 dirigentes del sindicato, a lo menos 2 pueden firmar el contrato colectivo, que son la mayoría. Claro. Regularmente siempre firman los 3. sí, Cuando firman a escondidas, firman los 3, pero la ley establece también en la mayoría absoluta. El punto del piso, que es una cuestión muy interesante tener en cuenta, porque originalmente, después que los milicos dieron el golpe de Estado el año 78, cuando salió el primer código de trabajo o normas de negociación colectiva, había ley de piso. Y cambiaron la ley al año siguiente al tiro, porque los patrones reclamaron, claro, quisiera mantenerlo bien, pero esa es la ley de piso, es la mantención de los beneficios. Y para eso ustedes pueden, en la peor de las pérdidas,
supongamos que todo el proceso de negociación fue malo, malísimo, no hay por dónde y la empresa nos mandó al carajo, nosotros podemos, incluso habiendo hecho la huelga, acogernos al artículo 342, que es la mantención de todos los beneficios que tenemos ganados sin ningún tipo de reajustabilidad, por supuesto, por los próximos 18 meses. Sin el IPC también. ¿Ah? Sin el IPC. Sin el IPC. Por los próximos 18 meses. Eso dice el artículo 342. Es en el fondo, siempre y cuando no hayan firmado en esta empresa en Punta Arenas, el DIV Motor, a las 2 reuniones ha llegado el empleador por la carta para que los dirigentes firmen la renuncia a la ley de piso. Por la carta ella. Y la primera vez el dirigente casi la firmó. Porque no sabía lo que le estaban pidiendo. Entonces, es muy importante que nosotros nos eduquemos sobre estos detallitos que están en la ley, que no siempre son considerados. Y en estas cosas de las cuchufletas y chiquiñuelas, los patrones tienen 20.000 veces más experiencia que nosotros. Ellos son malos todo el tiempo. Nosotros tratamos de sacar algunos beneficios nomás, pero ellos nos dan con el bombo, con el palo del hacha regular. Si el proceso de negociación colectivo llegó a acuerdo, la ley dice que se suscribe y después se hace el depósito en la inspección del trabajo y nos quedamos con un ejemplar y la empresa se queda con el otro ejemplar más en la inspección. Si no hay acuerdo, nosotros tenemos que pedir el ministro de fe dentro de los 5 últimos días de la vigencia de nuestro contrato colectivo y si no había contrato colectivo, dentro de los 5 últimos días de los 45. Se pide un ministro de fe con una semana de anticipación. O sea, si yo voy a votar el día 7, tengo que pedir el ministro de fe el día 1. La empresa tiene la facultad de entregar última oferta, pero es medio truculenta. Hoy día hay que tener cuidado con la última oferta. Primero, la empresa no está obligada a presentarle la inspección del trabajo. Eso es muy importante. Porque los jefes pueden ir por ahí diciendo, oh, la empresa le paga el 10%, bueno, puta, firmen nomás. Bueno. Y uno acepta la última oferta, después no aparece el 10%. Hay algunos que le ha pasado esa gracia. Le ofrecen un reajuste, pero no quedó escrito y aunque sea pesado, aunque sea pedante, aunque la empresa dice que usted ya lo tiene hasta aquí, usted el papelito firmó. Y lo depositamos en la inspección del trabajo, no hay nada que lo impida. El punto es que la ley se liberalizó. Entonces, como el patrón no está obligado a presentar en la inspección una última oferta, puede colocar una última oferta en el comedor del personal, diciendo que ofrece tales cosas y después no darlas. Porque si no está en el contrato colectivo que firman, no existe esa última. Ya, esa es una cuestión muy importante que tienen que meterse en la cabeza siempre. Lo único que sirve es lo que está escrito y firmado por el patrón. Si no, al menos yo no le creo nunca al patrón. Nunca le creía a mi patrón mientras estuve negociando en la empresa, aunque me dijeran que se veía muy bien mis rulos rubios. Obviamente no voy a creer que tengo rulos rubios, pues si no, no es cierto. Entonces, porque ellos se envuelven muy bien. Piensa en tu familia, es cierto, sacáis la cresta, pues estos buenos, pero son mal agradecidos, estos buenos nunca se preocupan de ti después, y uno se queda dando después, más encima se queda tomando caldo de eso. ¿Será verdad? Sí, claro, se portan re malo. Sí. Y uno empieza a dudar. Hoy día estamos en ese tiempo. Desconfianza de no querer ser dirigente, por ejemplo, la gente no quiere ser dirigente del sindicato, no quiere asumir una responsabilidad y no quiere entrar al sindicato porque la empresa le va a dar igual. Y eso es así. Hoy día casi todas las empresas están colocando en los contratos colectivos esta cosa de beneficio histórico. Nosotros llevamos una pelea bien larga, 2 años presentando requerimientos a la inspección y ya quedó claro que se puede discutir esto de los beneficios históricos. No pueden ser similares a los valores que tenemos, hay una serie de cosas por donde entrar. Eso respecto de lo que dice la ley sobre negociación colectiva. Esto que hablamos hoy día es lo que dice la ley. Yo no le creo mucho a la ley, pero en la próxima clase vamos a ver cómo le torcemos la oreja a la ley. De qué manera nosotros podemos, por ejemplo, enfrentar una huelga. Vamos a tener que conversar fuerte del fondo de resistencia.
¿Cuánta es la plata que tenemos para pagar los días de huelga? Si nosotros, para pelear, tenemos que disponer de recursos. Si no, no vamos a ganar nada. Preguntas, dudas. Eso de que los beneficios históricos, si nosotros estamos en negociación. El contrato actual, los dirigentes anteriores extendieron los beneficios para toda la empresa. Ya. Pero con condiciones, ¿o no? Eh, Paga la cuota. que pagaran el 100% de la cuota. Ya. Nosotros en este momento no hicimos esa extensión de beneficios Ya. en el pliego que presentamos. Nosotros lo único que estamos a la persona que quiera los beneficios tiene que incorporarse a la organización Al sindical. sindicato. Y ahí se van a hacer extensión los beneficios. ¿Cuándo se van a hacer extensión los beneficios nosotros por lo cuando nosotros entreguemos la actualización de los socios a Recursos Humanos y Contabilidad? Desde ese momento empieza. Eso lo vamos nosotros. Ahora mi pregunta es, ya, nosotros ya, póngale ya que ganemos el 100% de lo que estamos pidiendo. La gente que no es del sindicato en estos momentos, la que no está viendo con nosotros ahora, para este pliego, la demás gente sigue con los mismos beneficios del pliego anterior o pierden todo, o la empresa no está obligada a darles nada, porque yo no le estoy pidiendo para ello, porque el pliego anterior no tiene ese beneficio histórico, no tiene esa palabra, esa letra que es histórico y se lo pueden dárselo por el tiempo que ellos quieran. Ya. Pueden dárselo o lo pierden todo. La ley dice que el acuerdo de extensión de beneficios por el periodo de la negociación colectiva. Por lo tanto, si las partes cambian, o en este caso, si el sindicato dice no, no quiero más extensión de beneficios, aquí el que entra al sindicato tiene derecho, va a ser eso lo que prime. O sea, en este momento Ahora, el empleador, claro, después de que terminemos nosotros, él no le puede darle a nadie que no sea del sindicato, por ejemplo, no sé, habrá que ver la lectura del pliego, porque podría venir la respuesta que el aguinaldo, al ladito de la palabra aguinaldo, tira un guión y le pone beneficio histórico. O sea, la empresa va a aducir que toda la vida le dio aguinaldo a todos sus trabajadores y por lo tanto tiene derecho a darles el mismo aguinaldo aunque no estén en el sindicato. Entonces, todo eso es discusión. Todo eso es discusión. Si la empresa extiende los beneficios sin que haya un acuerdo de extensión de beneficios y lo hace amparándose en el criterio que es beneficio histórico, vamos a tener que pelearle jurídicamente si corresponde o no. Legalmente, según la norma del Código del Trabajo, si no hay acuerdo de extensión, no puede extender la empresa los beneficios. Si no ha utilizado la palabra histórico hasta ahora, tiene un problema porque no es histórico. Es un beneficio extendido. Entonces, hay que ver cómo viene la respuesta. ¿Ya lo respondieron o no? No, debería responderlo ahora el 23, pero yo creo que se va a tomar lo otro, nos va a pedir los otros 10 días para... Claro, pero les va a pedir prórroga. Cada... Usted dice que la prórroga es acuerdo de parte. Sí, ahí estamos conversando con el compañero, si es que le damos o no le damos. Claro. A la niña San Pedro de Atacama, la empresa la llamó para decirle que quiere adelantar la negociación. Tenemos que cerrar la negociación a fines de enero, cuando el hotel está lleno, y obviamente quiere adelantar. Entonces le decía yo, ok, pues si la empresa tiene derecho a pedir, pero lo que no tenemos que hacer es lo que hizo el Hotel Sheraton hace menos de un mes atrás, que ellos se pusieron a negociar anticipadamente con la... O sea, instalaron mesa de negociación, tomaron harto café, galletitas y todo eso, y el resultado fue cero. No hubo acuerdo. Entonces ahora tienen que presentar el contrato colectivo con lo mismo que ya están tratando de adelantar. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué le decimos a la compañera San Pedro? La empresa quiere adelantar la negociación, nosotros tenemos que decirle, ok, estamos dispuestos, pero ¿quién nos ofrece? Porque nosotros no queremos adelantar. Nosotros vamos a negociar cuando venzan los plazos. Entonces, pero ¿qué pasa si la empresa dice, que ya, les voy a dar un 20% de aumento y les voy a mejorar los aguinaldos y les voy a dar gratificación? Tengo que pensar también, o sea, nosotros somos seres pensantes, pues si cachamos que eso implica un aumento, no sé, por 10-15% de lo que teníamos, ok, pues si la mayoría está de acuerdo, listo, firmemos. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Si nos ofrecen una prórroga, ¿cuáles son las condiciones? Que no hay un problema, pero ¿y va a dar reajuste o no va a dar reajuste? ¿Va a mejorar algunos? Bueno, porque es prórroga para qué, para que no le pasen la multa o porque quiere mejorar la cosa. Y al final dice, mire, es que estoy pensando, ya, ok, pero que somos nosotros los generosos. Nosotros estamos siendo generosos con la empresa de aceptar una prórroga. Porque si no lo hiciéramos, le van a pasar multas por los días que no. Yo llevo un compañero, si no me da una respuesta el 23, yo no estoy ni contándolo, no, pero los compañeros son más, están ahí con que sí, que no, y yo, no. Pero Y lo más es que importante, es muy interesante el caso que pones para los demás compañeros que están aquí. Lo más importante en un grupo es mantener la armonía. O sea, los dirigentes podemos estar en desacuerdo, pero nunca vamos a estar en desacuerdo delante del patrón. Después discutir. Oye, no, pues metiste las patas en esto, te equivocaste en esto otro, como sea, pero después, cuando estamos solitos, en el proceso de negociación con la empresa, somos uno. Claro, porque ¿qué hace la empresa? Apenas ve la fisura, llama al fisurado. Oye, ven a tomarte un cafecito, puta que son pesados estos buenos, ¿eh? Sí, yo vi que te trataron mal y lo empiezan a traer y uno le encanta que lo apapachen. Dale, pues, le encanta que... Y si te apapacha el patrón, el gerente, como decir. Le creí el cuento, después el gallo se mata en la risa. ¿Ah? Sí, claro, pero es que así funciona. Ellos hacen cursos para esto. Ellos hacen cursos para dividir. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es barato. ¿No? Y eso es barato. Ellos pagan por ver cómo te pueden romper. ¿Cómo te pueden romper? La señora Rosario Falco, dicen que falleció. Llegamos a la inspección del trabajo en la mediación. Y le decía al sindicato, yo estaba ahí por mire, yo le invito a la mediación sin el señor Ahumada, porque este señor es absolutamente intransigente, se van a perder el tiempo nomás. Y tengo que decir que me fui 50-50 con algunos dirigentes, me contaron, pero salga mejor. Me echaron, ¿sí? Después, cuando ellos salían y hervían de rabia, yo les dije, bueno, o sea, entonces, tengan cuidado. Esto es un permanente gallito, en donde el patrón busca sacarte de quicio. Descalifica a tus trabajadores, te dice que no sabes dónde estáis parados, te da a entender montones de cosas. Entonces, uno tiene que tener los argumentos básicos para responder. Por ejemplo, la señora del edificio dice, porque la ley no los obliga a dar balance ni ninguna de esas cosas. Entonces, miren, nosotros no tenemos ni dónde caer los muertos, no. Sin embargo, le están pagando una porrada de plata a un abogado para que lo represente. Bueno, pues la plata del abogado, úsenla en el trabajo. Ellos te dicen que no tienes, tú tenés que ver cómo les contestas con... Es así, esta es una pelea de posición. No quiere decir, no quiere decir que yo voy a ganar, pero si yo estoy pertrechado de los elementos suficientes, sí puedo dar una respuesta. En el Hotel Araucano en Concepción, la empresa nos quitó poco más de 40 socios antes de la negociación colectiva. En ese tiempo no existía la extensión de beneficios. ¿Qué hicimos nosotros? A la primera asamblea después de la negociación colectiva, subimos la cuota de 5.000 a 30.000 pesos. Hicimos un reglamento que establecía que 15.000 iban a quedar en una cuenta para darse la mitad para escolaridad, la mitad para Navidad, y los otros 15.000 quedan para la negociación colectiva. Cuando negociamos, hicimos un pliego bueno que empezó a reclamar la adhesión de todos los demás. Dijeron, no, ustedes se salieron del sindicato, no van con nosotros. Entonces, después la empresa quiso extender beneficios y tenía que pagar una cuota, no de 5.000, de 30. Entonces les dijo a todos, yo les extiendo los beneficios, ustedes tienen que pagar la cuota de 5. Todos después querían, era una maratón para entrar tú, que son buenitos los del sindicato. Con la plata que juntamos, teníamos para 22 días, 23 días de huelga. Con todo, ¿ah? Almuerzo, locomoción. Entonces, nosotros tenemos que aprender a... Hoy día es más difícil porque la gente está más de paso en la tierra. Está un par de años, busca en otro lado, pero hay ciertas cosas que se pueden usar todas.
estamos hablando hace un minuto sobre si queremos adelantar la negociación. Pero ¿y qué pasa en el caso de que por estrategia o por temas de temporada de alguna empresa quisiéramos estirar un poco para llegar a otra fecha de forma estratégica para poder, Mucho más productivo. más productiva para la empresa, poder como apretarlo un poco más y poder negociar en esa fecha? Hay dos caminos, digamos. Uno es dejar pasar la fecha de presentación de contrato colectivo. Porque si yo tengo que presentarlo hoy y no lo presenté, voy a llegar hasta el final del contrato colectivo, los beneficios individuales van a ir a los contratos individuales y los beneficios colectivos, los paseos y esas cosas se pierden. Pero después presento cuando quiera, porque primera vez. La otra es el 342, con 18 meses. Entonces ya no tiene los 24 ni los 36 meses, que por lo que se firma regularmente. Entonces, yo tengo que ver bien la fecha. Esos son mecanismos de pelea que hay que trabajar muy bien. Son válidos los dos, pero hay que trabajarlo bien. En términos que los socios comprendan de qué se trata, por qué lo estamos haciendo, pero también cuáles son los resultados que debe dejar. Aquí la cuestión a discutir es que el contrato colectivo debiera, ojalá, llevar la representación de la mayor cantidad de trabajadores en la empresa. Ese es el objetivo. No hay otro. Tiene un montón de argumentos. Un sindicato chiquitito que nos visitó, 22, 23 socios. ¿Qué elemento pusieron? Las cabañas y los abogados. De 23 pasó como a 40, 45 socios. De 18, 20, 30% a 50, 54, 60% del total de trabajo. Pero controlaban puestos clave. Ustedes manejan eso. Ustedes saben dónde van a poder, según la realidad de la empresa en la que trabajan. ¿Cuál es la área más importante? Vamos a suponer que es la distribución, ¿no? Los camiones. Tenemos que ir a manejar a los viejos, a los conductores, a los peonetas, ese grupo hay que agarrarlos para... Nosotros tenemos que tratar de quebrar a la empresa en el equilibrio que la empresa tiene. Ellos sacan la cuenta de cuánto estaríamos en huelga y cuánto van a seguir trabajando. Ya los que van a seguir trabajando le ofrecen el oro y el moro, que nunca le dan ni el oro ni el moro. Pero el trabajador es iluso toda la vida. Porque aprendió en alguna parte que si no pelea con nadie, podrían darle algo. Lo que chorree del patrón lo va a recibir, siempre que no se porte mal. Nosotros hacemos el ejercicio contrario, tipo, se llama aportarse más. Yo quería que ordenaste con los derechos históricos. Igual hicimos un reclamo por que extendieron los beneficios y lo ganamos. Y cuando nombran la palabra derecho, derecho es ley. Derecho es ley. El histórico da lo mismo si no está escrito. ¿Ya? ¿Por qué ganamos? Porque lo tenían escrito esos derechos en su contrato individual. Tenían escrito. Entonces, por eso digo derecho histórico, tenía que estar escrito en el contrato individual, pero no estaba escrito. Lo que sucede hoy, Ganamos la. sí, pero lo que sucede hoy es que llamó muchos empresarios, vulneración de derechos fundamentales. O sea, nosotros tenemos siempre los caminos para reclamar, siempre. Pero también nuestra contraparte sabe por dónde buscar para... Hoy día, ¿qué hace? Hoy día le ponen beneficio histórico a algo que dieron en el tiempo. Dan un aguinaldo a los que no están en el sindicato, dan un aguinaldo de 40 lucas. A los que están en el sindicato obligados a pagarle 80. ¿Cómo el patrón acerca más las 40 a lo que tienen los del sindicato? ¿Sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que presentar las objeciones, que es lo que usted dice. claro, es que yo siento que tiene que estar escrito, si no está en el contrato individual, es una cuestión que se puede pasar en enero, en febrero, en cualquier tiempo, y no pasa a ser un derecho. Se piensa así nomás por debajo de la mesa. Así siento yo. La palabra que están usando los patrones es beneficio histórico, por si acaso, no el derecho histórico. ¿No? Es el beneficio histórico. Yo pago, claro, yo pago la locomoción desde siempre pagado. Ok, lo que yo tengo que probar, porque hay un dictamen de la División de Trabajo que dice que si el empresario
busca igualar el valor a lo que yo tengo, ya no es un beneficio histórico, porque si pagaba 20.000 de locomoción y yo gané 60, él no puede subir los 20.000 a 30 o a 40 para tratar de acercarse a los 60, porque ya no es un beneficio histórico. Ya no es lo que pagaba, es decir, no tiene derecho a aplicar IPC, por ejemplo. Entonces, ellos inventan cosas y nosotros tenemos que buscarle por el lado cómo las contrariamos. Claro. ¿Ah? Pero lo que ustedes hicieron es efectivamente una pelea por derechos fundamentales que uno puede reclamar y a veces le va bien y otras veces no. ¿Estamos por hoy? ¿Quedó claro? En todo caso, el texto igual, si lo requieren, hay un texto completo, lo piden nomás y se les manda siempre a los correos. Ok, a los que están... ¿Había alguien conectado? Llegaron a 3 personas. Ah, perfecto. A los 3 que estaban conectados, entonces un saludo grande. Y gracias a ustedes por haber venido.